Imaginemos que estamos en una sala de emergencias. Estamos en un caso de una emergencia cardíaca, una persona con dolor torácico y hay un equipo multidisciplinario alrededor del paciente. Vemos los signos vitales en el monitor, podemos escuchar los ruidos cardíacos del paciente, podemos identificar si está respirando y podemos tomarle el pulso. Cualquiera pensaría que esto es una típica escena de todos los días que nosotros vemos en una sala de emergencias en un hospital. Pero la diferencia aquí es que el paciente no es real, es un simulador. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en donde la educación y la tecnología se juntan y es precisamente la simulación en medicina. Bienvenidos a este episodio de Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Bienvenidos. Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, especialista en medicina de emergencias, y les damos la más cordial bienvenida a un episodio más de Crítico 24/7, un podcast que está dirigido no solamente a la población en general, sino también a los profesionales de la salud que están y que participan todos los días en las salas de urgencias y en las áreas críticas. Y bueno, como ya les habíamos comentado, el día de hoy vamos a platicar de un tema especialmente importante y la verdad yo tenía muchas ganas de poder estar aquí con nuestra invitada que vamos a presentar ahora, pero sobre todo de hablar de este tema porque creo que es una realidad a la que nos estamos enfrentando el día de hoy y es una necesidad que tenemos también en la formación de nuestros médicos y nuestros profesionales. Hoy vamos a hablar del tema de simulación en medicina y por supuesto vamos a orientar un poco el tema también a la parte de simulación en áreas críticas y en urgencias. Y yo siempre lo digo, no podemos hablar de simulación sino tener aquí a expertos y el día de hoy tenemos una expertaza, doctora Ari Cerón. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por la invitación, Dani. Encantadísima de estar aquí. No, al contrario, te agradecemos mucho que tengas el tiempo y que estés aquí con nosotros en este episodio. Y bueno, les voy a platicar rápidamente quién es la doctora Ariana Cerón. La doctora Ariana Cerón tiene una destacada trayectoria. Ella es médico cirujano, es especialista en medicina de urgencias y en toxicología clínica. También tiene una expertise muy importante en educación médica y, por supuesto, en simulación clínica. Actualmente ella es directora de los centros de simulación de la Universidad de Anáhuac, México, directora de MetaSim Health y secretaria de la Academia de Educación de la Universidad de Anáhuac. Tiene doctorado en educación y además de eso, bueno, pues la doctora tiene ya 14 años prácticamente de experiencia docente y aunque no le gusta presumir sus logros, la doctora es premio Jesús Kumate 2020 por aportaciones a la docencia por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ari, felicidades por esta trayectoria. Muchísimas gracias. Así que pues no podríamos tener a otra persona que no fueras tú para hablar de este tema. Y bueno, este es un podcast donde nos ven y también nos escuchan. Yo creo que a lo mejor, si estás tú de acuerdo, para poder entrar un poquito en este tema, pues hablar a veces de las definiciones, porque es como donde nos perdemos un poquito. Simulación clínica, cuál es la diferencia y cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar. Ok, pues bueno, te sigo dando las gracias por estar aquí, por compartir este gran tema con todos ustedes. Y bueno, quisiera yo ser muy sencilla en cuanto a las definiciones, porque sé que no solamente nos escuchan personas dedicadas al área de la salud, sino el público en general. Cuando nosotros ocupemos la palabra simulación, nos estamos enfocando más a realizar alguna actividad, a realizar alguna acción lo más parecido a la realidad. Es como prepararnos a enfrentarnos a esa posible realidad. Y en medicina, cuando lo estamos aplicando al área clínica, le ponemos ese apellido porque finalmente las simulaciones pueden ser en aviación, por ejemplo, pueden ser hasta la misma cocina, pero ya ponerle la palabra clínica nos vamos a enfocar más a aspectos en la salud, sobre todo. Bueno, cuando nos ponemos a investigar sobre los antecedentes históricos de la simulación, realmente hay muchas cosas, ¿no? O sea, yo estaba por ahí investigando un poco el tema para hacer este podcast contigo. Y en realidad la evolución ha sido súper rápido en los últimos años, ¿no? Prácticamente. O sea, yo me acuerdo, porque no soy tan viejo, pero es la realidad, ¿no? Cuando estábamos en la escuela de medicina practicábamos con cadáveres en ese entonces. Y en los antecedentes históricos
pues cuando vemos en China, por ejemplo, en países de Europa, pues esos viejos modelos que se utilizaban, desde allí empezaba prácticamente los principios de la simulación. Hay una publicación, ¿no? Que es esta publicación, To Err is Human, en 1999 de los Institutos de Salud de Estados Unidos, que creo que marca un poquito la pauta sobre esta necesidad que existía de disminuir los errores médicos en la atención de la salud y poder, pues de alguna manera, adoptar a la simulación como una herramienta. Y creo que también, salvo lo que tú opines, es una pauta donde, pues dijimos, necesitamos simulación ya orientada hacia la parte de la formación médica. Sí, completamente. Fíjate que a mí también ese escrito me sacudió finalmente porque yo tampoco fui entrenada bajo simulación, ni en la carrera ni en la especialidad. Entonces, cuando haces una regresión de tus acciones, pues evidentemente, pues sí hemos cometido errores, pero finalmente son errores humanos que no son intencionados. Pero pues bueno, todos nos puede fallar un poco el pulso, pero al hacer algún tipo de acción. Pero si nosotros nos entrenamos previamente con simuladores que son equipos que no tienen ningún tipo de efecto de vida y que tampoco les podemos causar dolor, seguramente nuestras acciones van a ser mejores, ¿no? Cuando nos enfrentemos con pacientes. Y esa literatura que ahorita mencionas, a mí sin duda me marcó. Yo la desconocía cuando empecé en el mundo de la simulación, pero actualmente lo seguimos utilizando para recordarnos que todas las acciones que nosotros hacemos nos podemos equivocar, pero si antes tienes la conciencia y reflexionas que podemos tener un entrenamiento para mejorar, creo que cambiaríamos la historia de la medicina, ¿no? Pues gran parte de la evolución, independientemente de esta publicación, es inclusive hasta de un poco antes, ¿no? O sea, si vemos la literatura, prácticamente en los años 60, 70 ya empezaban la parte de simulación. Hay por ahí también muchos antecedentes de grandes universidades en Estados Unidos, Stanford, Harvard, ¿no? 1994, que fueron las universidades que por primera vez establecieron los centros de simulación como los conocemos hoy formalmente. ¿Y cómo ves el desarrollo de la simulación en México? Híjole, yo te puedo decir que ha sido exponencial. Exponencial. Bueno, de la pandemia, yo te puedo hablar antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿no? La simulación, de hecho, también cambió, porque antes nos enfocamos mucho en hacer simulación solamente teniendo un simulador o lo que algunos conocen como maniquí enfrente. Pero ahora ya sabemos que la simulación puede ser virtual, ya ni siquiera necesitas un simulador ni virtual, puede ser con inteligencia artificial. Entonces ha tenido una evolución muy rápida, ¿no? A mí me tocó todavía hace 5 años estar en conversaciones con personas diciéndome que la realidad virtual no funcionaba. Y ahora todos los congresos de educación vienen con los lentes de realidad virtual, ¿no? Como que esa evolución de la simulación de los maniquís iniciales, ¿no? Y esos simuladores que ahorita vamos a hablar un poquito qué son o cuáles son los de alta fidelidad y los de baja fidelidad, tuvieron una evolución al par de la tecnología, ¿no? Como dices tú, hoy como que se está inclusive digitalizando la simulación, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, y ahora hablamos de entornos de simulación, ¿no? Eso tampoco lo decíamos antes. No, ya, de hecho no lo manejábamos y ahora ya los estudios van orientados hacia las emociones, son prácticamente las mismas cuando haces una simulación o un escenario, lo haces en pantalla o bien si te encuentras con un simulador de frente, causa la misma emoción. Entonces eso ya viene a revolucionar otra vez la educación. Entonces, si antes estábamos en pasos agigantados, ahorita es cada segundo hay un cambio. Cambia súper rápido, ¿no? Súper rápido. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de cómo podemos profesionalizarnos un poco más como profesionales de la salud o a lo mejor inclusive como entrenadores, como formadores del personal de la salud. Pero también es una realidad que la simulación ha entrado a los programas de formación académica. O sea, toda esta evolución ha sido al par y ahora también cuando hablamos, por ejemplo, de formaciones en esas grandes escuelas de medicina, pues ya no podemos dejar atrás la simulación. O sea, también ha sido parte ya de la evolución del programa formativo, ¿no? Así es. Ya la simulación entra en la malla curricular de todos los programas de medicina. Y bueno, ahora que yo tengo contacto con pregrado, los alumnos mínimo en la universidad tienen 6 horas de simulación por mes de cada una de las materias cuando van a hospitales. Entonces, imagínate cómo ya está tan revolucionado todo lo que a nosotros nos tocó vivir
y ahora lo que a los alumnos les toca vivir. Y bueno, en posgrado no se queda atrás, ¿no? Sí, claro. Ya hay muchos programas en donde la simulación es parte ya de sus metodologías para poder complementar algún tema, ¿no? Que además ha tenido significativamente y objetivamente buenos resultados, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Ver que sin o con simulación hay una gran diferencia, ¿no? En los resultados del aprendizaje de quienes están ahí. Bueno, en realidad creo que podemos hablar muchas cosas. Hay temas muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos de la simulación, casi siempre hablamos de dos aspectos muy importantes. Uno es cómo es esa dinámica de la simulación. O sea, sabemos que la simulación tiene etapas. Ajá. Y la otra es cuáles son esos entornos donde podemos aplicar o cómo son los diferentes tipos de simulación. No sé si nos puede... Sí, claro. Pues bueno, les voy a platicar un día a día cuando queremos empezar a implementar la simulación, ¿no? Con cualquier persona. Ya también lo hemos hecho en la comunidad y es prácticamente lo mismo. Primero damos una introducción de lo que vamos a hacer, explicándoles todo, cuánto tiempo va a durar, a lo que se van a enfrentar, cuáles son nuestros objetivos. Eso puede durar de 5 hasta 10 minutos para que todas las personas tengan el contexto y sepan lo que tienen y lo que no tienen que hacer, ¿no? Y después a esa fase nosotros le llamamos pre-briefing. Una vez que pasamos de esa etapa inicial, pasamos ya a un escenario de simulación en donde se lleva a cabo todo lo que nosotros planeamos, que puede tener una duración de 15 minutos aproximadamente. Podemos ocupar un simulador virtual, podemos ocupar inteligencia artificial o un simulador físico o bien realidad aumentada, ¿no? Ya después que hicimos ese escenario, que obviamente lleva una planeación, pasamos a una etapa, que es una etapa la más duradera de todas, porque es finalmente, utilizamos el escenario como pretexto para llegar a esa parte que es el famosísimo debriefing, ¿no? Que es el corazón de la simulación, como todos lo conocemos, en donde ahí nos damos a la tarea nosotros como docentes de ver cuál es ese modelo mental, cómo está pensando el alumno, por qué pensó y por qué decidió hacer una acción o no la realizó. Y pues bueno, ¿por qué es tan importante la simulación y por qué tiene tanto impacto? ¿Y por qué las otras metodologías se quedan a veces un poquito cortas? Porque para hacer el debriefing, nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que el alumno hace. Le tenemos que poner mucha atención al alumno, porque si algo se nos va o si no le pusimos atención, el alumno nos puede decir, claro que sí lo hice, y lo hice, esta acción la hice por tal motivo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de los alumnos y tenemos que llevar una estructura. No podemos saltarnos de un lado a otro, porque imagínense que iniciar una conversación diciéndole a alguien que todo, a ver, ¿qué hiciste mal? ¿No? Entonces, tampoco se trata de tener algún tipo de sentimiento de frustración con los alumnos, porque en la actualidad, pues bueno, como todos sabemos, la educación ha cambiado y también las metodologías han cambiado en la enseñanza. Entonces tenemos que dedicarles un tiempo preciso, tenemos que hacerlo por etapas, también el debriefing, y finalmente centrar toda nuestra atención en el alumno. Cuando la persona que está haciendo el debriefing habla más que el alumno, en automático eso se convierte en una clase tradicional. Ya no es el objetivo. Eso ya no es el objetivo. Sí, bueno, yo creo que eso que mencionas es un tema importante. O sea, no es solamente tener los simuladores, porque eso se pudieran tener y se acabó. Hay toda una estructura metodológica para llevar a hacerlos. Y aparte hay que prepararse y hay que preparar el escenario metodológicamente, porque la idea es llegar a un objetivo de aprendizaje, ¿no? Completamente. Que además puede ser fácil para algunos, como dices tú, y para otros puede ser frustrante, porque el hecho de hacer el tema en simulación, a veces lo dicen, ¿no? Simulación te permite repetir las habilidades varias veces hasta que lo domines, pero no para todos es tan sencillo, aunque tengas el simulador ahí, ¿no? Entonces también hay un tema por ahí que le llaman estructura o seguridad psicológica, ¿no? Es decir, no solamente es la habilidad, sino que psicológicamente te prepares para que esa habilidad la desarrolles cuando te toca hacerlo en vivo con un paciente, ¿no? Completamente, pero nadie nos ha preparado para eso, Dani. Nadie nos ha hablado sobre la seguridad psicológica. ¿Cómo nosotros como docentes tenemos que asegurar ese entorno seguro de aprendizaje que tan famoso se ha hecho, ¿no? Claro. Pero empieza desde nosotros como docentes, nuestro tono de voz, tener un objetivo de aprendizaje, saber identificar cómo aprende el alumno es súper importante para saber cómo abordarlos, saber cómo preguntar, qué tipo de preguntas, que no sean esas preguntas cerradas en donde la respuesta sea un sí o un no,
y tú como docente frustrado digas, no, pero dime más. Pues tú pregúntame de forma diferente para que yo te pueda entender. Y la retroalimentación al final, ¿no? También. O sea, tiene que existir al final del proceso de simulación una retroalimentación donde se diga se hizo bien, se hizo mal, se puede mejorar. Claro. Y que sea evidente, ¿no? Completamente, pero ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados a que nos digan, Dani, no lo hiciste bien, pero de forma diferente, ¿no? Entonces hay que saber cómo decirle al otro que identifique solito qué cosas no hizo de forma correcta. Hasta que lo desarrolle, ¿no? Claro, lo domine. Lo desarrolles, pero además que lo puedas interiorizar. Esto no es tan fácil lograrlo. Que tú puedas interiorizar por qué no debes copiarle al otro, por qué tienes que hacer mejor las cosas. No es algo que te lo vamos a imponer en simulación. Tú tienes que reflexionar que tus acciones van a tener una repercusión en el paciente. Y en cuanto tú lo puedas interiorizar, ahora sí va a tener una repercusión en la salud, ¿no? De otra persona. Y ahí viene la parte de la importancia de por qué de por qué asistes a esta parte de simulación. Completamente, ¿no? Porque imagínense que te lleven obligado a hacer un programa, cualquier programa de simulación, y pues bueno, no va a tener el mismo impacto a que tú te inscribas al curso de capacitación, vas con un objetivo y evidentemente es porque quieres mejorar todo lo que haces día con día. En la parte de la medicina, la simulación, como bien lo decías tú, se ha aplicado en muchos ámbitos, en la aviación, en el ámbito militar. Y en la medicina, la simulación tiene un objetivo que creo que es un poquito más claro y específico, que es poder hacer una metodología de aprendizaje para el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes en general. Ahorita vamos a hablar un poco enfocado a urgencias, que sabemos que son escenarios más complejos, ¿no? Es más, nosotros dijéramos más divertido, pero son escenarios más complejos. Hay muchas formas en las que se pueden hacer estos escenarios de simulación, ¿no? Hablan por ahí de conceptos como simulación in situ, como simulación interna. ¿Cómo podemos construir un escenario o cómo son estos escenarios que se pueden construir para formar una herramienta de simulación? Pues mira, a mí me gusta muchísimo la simulación in situ. Sí me gusta hacerlo en lugares que están controlados, en donde todo parece ser que fluye muy bien, ¿no? En donde le pides a tu compañero, por favor, canalízalo y claro, compañera, ¿no? Lo canalizan de forma inmediata. Como todos los días. Como todos los días, ¿no? Con una sonrisa lo voy a hacer. Pero cuando ya te enfrentas a la realidad, me ha tocado ver que a los pacientes les gusta ver que sus médicos se están capacitando. Eso da más seguridad en la atención que están recibiendo. De hecho, cuando hacemos simulación in situ, les decimos a los pacientes, vamos a hacer una simulación, el médico se está capacitando para ofrecerte un mejor servicio. Entonces, mira, no te espantes, vas a vernos corriendo porque vamos a tocar una alarma, pero de hecho hay pacientes que lo aceptan muy bien, ¿no? Que nos dicen al final, oigan, qué bueno que los médicos se están preparando para cuando alguien venga en alguna condición importante, sepan qué hacer. Y eso les gusta, ver a las personas que se están capacitando, ¿no? Para los que nos ven y nos escuchan y nos dicen de la simulación in situ, es hacer la simulación en el ambiente hospitalario, ¿no? En donde pasan las cosas de acción. En donde pasan las cosas. Entonces ahí puede haber una mezcla, por ejemplo, ¿no? Entre simuladores y actores, hacer una simulación híbrida, pero es en el ambiente en donde estamos. Así es, Dani. Con tu personal, con tu equipo, con tu día a día, con los pacientes reales, ¿no? Porque tal vez yo pueda hacer una simulación en un lugar muy bonito, pero ¿qué pasa cuando saco a esos médicos a su vida real? Van a decir, oye, pero yo no tengo estas herramientas y en el centro de simulación todo fue muy bien, fluyó, pero cuando vengo a hacerlo a mi realidad, no fluye. Es muy diferente. Pero bueno, evidentemente no demerita los centros de simulación. ¿Qué opinas de los centros de simulación? Porque lo platicábamos hace rato. Universidades en Estados Unidos desde los años 90 crean los centros de simulación muy importantes. Creo que la Universidad de Harvard fue la que tuvo el centro de simulación donde se desarrolló por primera vez la integración de equipos multidisciplinarios, ¿no? Y en México, pues hemos tenido un auge muy importante de centros de simulación, hospitales, universidades, y son una herramienta útil, ¿no? Completamente, Dani. O sea, yo les puedo decir después de haber
creado algunos centros de simulación. Que además fuiste pionera en la creación de algo sabes de centros de simulación. Algo sé de los centros de simulación, pero fíjate que yo he visto que cada vez los hacemos más grandes porque cada vez ocupamos más la metodología. Empezaron los centros de simulación siendo pequeños y ahora ya hablamos de hospitales completos, ¿no? De 100% de simulación. Entonces, ahorita tengo muchos ejemplos en México que ya son hospitales en Puebla. La Universidad Autónoma de Puebla acaba de abrir un centro de simulación de 3 pisos en donde ya mete el tomógrafo. O sea, ya definitivamente es un hospital. Entonces, pues evidentemente han visto que la simulación tiene tanta fuerza y evidentemente tanto impacto que los centros de simulación cada vez son más grandes y las universidades apuestan más por los centros de simulación. Por los centros de simulación. ¿Cuáles serían, Ari, los elementos que podemos utilizar en esta parte? Ya vimos, hoy estamos hablando un poquito de los simuladores. Creo que lo decías muy importante. Un tema muy relevante es quién dirige la simulación, ¿no? ¿Quién dirige la simulación? Sí, claro. Miren, la puede dirigir toda aquella persona que es experta en el área a la que se dedica, pero evidentemente que tiene una capacitación en simulación, ¿no? Todos podemos incursionar en la simulación, pero la simulación no es para todos, porque hay que ser muy ordenados. Entonces, quien la dirige sí tiene que tener experiencia en el tema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un debriefing, imaginemos que yo soy urgencióloga y me atrevo a hacer un escenario de cualquier especialidad en la que yo no soy experta, ¿no? Pero como tengo alumnos de esa especialidad o residentes, pues bueno, me voy a animar y ahí les puedo decir lo que sea. Seguramente los alumnos con mayor experiencia en esa área pueden hacerme alguna pregunta, Dani, súper importante. Pero no es de tu expertise. Pero no es mi expertise. Entonces yo les puedo dar una reflexión incorrecta y lo que yo les diga es tan relevante que lo pueden llegar a hacer al hospital. Entonces, aunque tengas ¿no? el mejor simulador del mundo, si no tienes la expertise técnica, bueno, no técnica, porque técnica la puedes tener, claro, pero más bien científica y académica, puede haber un error ahí. Completamente, Dani. Hay que prepararse muchísimo. Sí, la simulación sirve para formar y sirve para evaluar también, ¿no? Yo creo que hoy hemos visto ejemplos, bueno, para los que lo saben, porque nos escuchan muchos urgenciólogos, intensivistas, los consejos mexicanos de estas especialidades en estos últimos años afortunadamente han tenido la idea de poder meter la simulación como una herramienta muy importante en la evaluación. Y qué bueno, ¿no? Completamente. Porque antes era otra cosa totalmente diferente. Lo que nos tocó a nosotros fue algo completamente diferente. Imagínate que tienen todavía muchos consejos. Pues bueno, esta parte de su evaluación en donde te dicen que eres competente en algo, pero realmente nunca lo demostramos, ¿no? Y solamente se queda en papel. No es objetivo. No es objetivo, ¿no? Y estas especialidades que han apostado, sobre todo la nuestra, evidentemente, urgencias, que ha apostado no solamente... bueno, seguramente te tocó a ti ya años previos. Sí, me tocó en los iniciales y luego como sinodal me tocó ya incursionar en los primeros exámenes de simulación. Sí, en donde ya le apostaban a la simulación y ha sido genial. Ahora, medicina crítica, para serte muy sincera, cuando se acercaron conmigo, pues empecé a entrar en duda porque dije, son casos todavía más complejos que los de urgencias, pero ha sido un éxito y ha sido una excelente experiencia con ellos. Y lo vamos a seguir haciendo seguramente, ¿no? Qué bueno. Seguro. ¿Cómo son o cómo ha sido esta parte del avance tecnológico con los simuladores? Los años 60 fue cuando empezaban los primeros simuladores. Todo mundo conocemos o tenemos referencia de los simuladores, por ejemplo, para reanimación cardiopulmonar, ¿no? Pero esto ha ido avanzando poco a poco y ahí vienen estas palabritas de alta fidelidad, baja fidelidad, los entornos, la realidad aumentada. Así es. ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Hasta dónde podemos usar? Desde lo más simple hasta lo más complicado, si tendríamos que usar uno u otro o podemos combinar los diferentes simuladores. Todo se puede combinar, Dani. Todo se puede combinar dependiendo de cuál es nuestro objetivo. Los de baja fidelidad, como bien lo dice parte de sus palabras, es que son prácticamente aquellos simuladores en donde las actividades que podemos hacer con ellos son más sencillas, ¿no? Okay. Estamos hablando de un poquito de más alta fidelidad cuando empiezan a hacer los componentes que tienen más complejos, el software, por ejemplo, que tienen, ¿no? O que nos pueden dar mucha retroalimentación prácticamente como una persona. Ya empezamos a hablar de fidelidades. Ahora,
también hablamos de realismo en los entornos en los que estamos. Si ponemos ahorita en esta mesa, le ponemos un tripié, por ejemplo, le ponemos un tanque de oxígeno, ya empezamos a crear otro tipo de ambiente. Entonces, los entornos también son muy importantes para darle más realismo a lo que nosotros queremos hacer. En la última visita que hice a un centro muy avanzado en el mundo, pues bueno, me gustó muchísimo, ya no me impactó, me gustó mucho que ya los simuladores pues te toman de la mano y te dicen, hola Ariana, ¿no? Y se comunican contigo. Se comunican contigo de forma muy normal, bajo la inteligencia artificial, ya se pueden levantar los simuladores, lloran, sudan, prácticamente hacen todo, les puede dar un EBC, están con el infarto, pero muy real. Entonces, pues de repente yo estaba volteando y siento una mano, ¿no? Y me doy cuenta y pues era el simulador. Entonces, antes no podíamos pensar que a lo mejor iban a estar tan articulados y ahora prácticamente ya todo es un hecho, ¿no? Ya no les quiero decir más de la realidad virtual aumentada porque todo ya podemos hacerlo con el celular, con los lentes, hologramas. Podemos nosotros ahorita poner a otra persona aquí desde su casa, estar platicando con nosotros. Entonces, realmente la evolución ha sido muchísima. Y lo que viene, ¿no? Además. Lo que viene ya todo robotizado también está genial. O sea, he ido a algunos centros de simulación en donde ya te recibe finalmente una máquina con un registro y ella es la que te está dando el recorrido. Entonces, ¿El instructor puede inclusive automatizarse? ¿Eso crees que venga en el futuro? Porque sí, había unos textos ya que los leí que decía la jugada. Van inclusive a ver si no sacan a la jugada al que está dirigiendo la simulación. Pues sí, todo puede pasar. Yo no lo dudaría, Dani. Es que no lo dudaría porque ya hay programas virtuales que los puedes hacer ahí. Exactamente. Entonces realmente le dices, oye, hazme el debriefing o la estructura del debriefing de este escenario. Y dije, entonces ya para qué estoy aquí. Ya para qué. Bueno, por supuesto no acabamos de sustituir a la persona, que es lo más importante. Completamente. Bueno, vamos a enfocarnos un poquito al tema de nosotros, que es la medicina de urgencias. Sabemos la aplicación en medicina. La aplicación la hemos visto desde prácticamente el pregrado, ¿no? Desde la formación de los médicos en la parte básica y ahora en la parte de áreas críticas. Lo vimos en la evaluación, pero también ya es una herramienta muy importante en la formación. Nosotros tuvimos recientemente ahí una reunión con autoridades educativas de la especialidad y fue un comentario que decíamos tenemos que meter la simulación y usar la herramienta como parte de los programas de formación de los especialistas, sobre todo en áreas críticas. Son escenarios más complejos, como dices tú, donde la toma de decisiones es más compleja y tienes poco tiempo. ¿Cómo aplicamos la simulación en urgencias? ¿Cómo has visto tú esta experiencia de aplicarla a urgencias o a la medicina crítica también, que al final de cuentas son pacientes graves, ¿no? Fíjate que ha sido para mí un súper orgullo y lo digo con todo el conocimiento que los médicos de urgencias son los que más se capacitan. Los programas de urgencias son los que más tienen audiencia en todos lados. Y lo digo porque yo tenía las estadísticas de cuántas personas se capacitan de qué especialidad y cómo la simulación se implementa en las especialidades y te puedo decir que prácticamente todos los temas de urgencias estaban bajo simulación, ¿no? Entonces, sin duda, a pesar de que la medicina de urgencias es un poco compleja por los pacientes, por la misma patología, los médicos de urgencias son los que más capacitaciones tienen bajo simulación. Entonces, yo no dudaría jamás que la implementación de la simulación en los programas puede tener un gran impacto. Lo hemos visto, hemos tenido oportunidad de poder hacer rallies y los mismos residentes de diferentes sedes nos piden más simulación, ¿no? Entonces, para ellos representa un reto. Un reto. Y un plus en su formación, ¿no? Completamente, Dani. Yo he tenido, todos conocemos las experiencias más elementales de la simulación en casos de parada cardíaca, el entrenamiento de BLS-ACLS, pero con los simuladores que tenemos ahora, realmente estos programas que podemos hacer o estas simulaciones, pues pueden ser tan avanzadas como queramos, ¿no? Es decir, si queremos simular un ambiente de un paciente con estado de choque, con trauma, con insuficiencia respiratoria, inclusive simulaciones, como bien lo decías tú, hasta de entornos más complicados, desastres, emergencias mayores,
Porque al final ahí a lo mejor la simulación no es tanto a la parte técnica, pero sí a la toma de decisiones. Y al final de cuentas es simulación, ¿no? Ahora que fuimos a uno de los congresos en el EMS World hace un par de años, veíamos la simulación en prehospital en escenarios creados para que hicieran toma de decisiones en emergencias mayores. Es simulación al final de Completamente, cuentas, ¿no? Dani, completamente. Parte de los comités que ahorita tengo en la red de educadores en simulación es el prehospital. Finalmente, ellos hacen muchísima simulación. De hecho, yo creo que antes de los urgenciólogos, ellos ya hacían simulación, sí, y hacen unas simulaciones increíbles, muy complejas y de muy buena calidad. De hecho, muchos ya tienen ambulancias como simuladores dentro de sus áreas de capacitación. Esto de que nos habla que ellos ven la gran importancia y el impacto de todos sus programas, hacerlos bajo simulación. Y pues realmente para mí ha sido muy sorprendente que ellos van literal casi un paso adelante de nosotros, ¿eh? Yo me recuerdo, ¿no? Instituciones que en los años, ¿qué? 90, ¿no? 2000 ya usaban simuladores en prehospital antes del boom famoso de la simulación en los hospitales, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos platicado, decíamos, a ver, la persona que dirige una simulación tiene que tener características, tiene que tener ciertas habilidades y cierto entrenamiento en esta parte. Sé que hay, por ejemplo, algunas asociaciones internacionales, ¿no? de simulación. ¿Y cómo podemos profesionalizarnos en la parte de la docencia en simulación? Porque hoy, cuando lo vemos desde el punto de vista de urgencias o de medicina crítica, es otro camino que no veíamos antes. Y es una gran oportunidad también, como lo dices tú, para que muchas personas que están en esta área entren a este camino de la formación, ¿no? Completamente, Dani. Es una pregunta súper importante. Considero que la educación y la simulación van de la mano. Una no va sin la otra. Una vez que nos empieza a gustar la simulación, nos empieza a quedar corta la simulación y queremos saber más sobre la educación, porque la simulación sin duda es parte, ¿no? de cómo el alumno aprende, cuáles son todas estas estrategias que nos ayudan a mejorar como docente. Entonces, nosotros nos podemos profesionalizar con cursos a través de las redes, por ejemplo, la Red Nacional de Educadores en Simulación. Hay otras redes también en México. A nivel internacional está la SSH, por ejemplo. Está igual en Europa, ¿no? Hay diferentes sociedades como CESAM, que es la Sociedad Europea de Simulación. Pero si existe en nuestro país y tenemos tan fortalecida la simulación, porque países como Chile, Argentina, también somos prácticamente hermanas en la simulación y hacemos varios proyectos juntos. Entonces, podemos realizar cursos, pero cuando ya empezamos a profundizar más en simulación, nos empezamos a profesionalizar en educación para tener como todo este, ¿cómo les podría decir? Que la simulación es la parte fundamental también, pero como de un todo. O sea, no es la simulación y la educación y urgencias, sino todo va de la mano para que pueda tener un correcto engramaje. Y ha evolucionado de la mano, ¿no? Porque también la educación en salud no estábamos tan bien en eso. Y yo creo que la simulación favoreció la educación y la educación la simulación. Sin duda. No podemos entenderlos de forma separada. Esa famosa educación tradicional que teníamos con los residentes de mucho tiempo y de que el concepto era, ¿cómo se llama? Con sangre. La que nos tocó. La que nos tocó. Ha evolucionado también porque, como dices tú, las pautas educativas hay. Entonces, hoy hay muchos posgrados de educación ya orientados al área de la salud y luego le agregamos la simulación como un plus, ¿no? Exactamente, Dani. Yo considero que va así. A mí me pasó al revés, por eso lo comento. Uh-huh. Yo entré al mundo de la simulación sin saber de educación, pero era urgencióloga, ¿no? Uh-huh. Entonces traía toda la expertise de ser urgencióloga, pero me faltaba saber cómo era el proceso del aprendizaje. Y entonces aprendí simulación, pero me seguía faltando algo. Educación. Me seguía faltando educación. Entonces, ya es un complemento que vamos haciendo. Claro, si nos va interesando más la docencia, pero todos los que nos dedicamos a la salud, sin duda somos docentes, ¿vale? Sí, tenemos que ser y tenemos algo de docentes, ¿no? Así es. Pero hay que saber cómo, es importante. Sin duda. Sí. ¿Qué ves, Ari? ¿Qué ves, Ari, para los siguientes años? Ya platicamos que sin duda va a haber un avance tecnológico muy importante. Tuvimos un boom en esta parte del siglo XX y tuvimos un boom en estos años. Pero, como dices, todo esto viene como con pasos agigantados, ¿no? ¿Cómo visualizas la simulación en los siguientes 10, 15 años?
Yo la O a lo mejor ni nos visualizo. imaginamos cómo va a ser. No, exacto, pero mira, yo te puedo decir lo que vivo actualmente. Cada vez estamos sustituyendo por la problemática que tenemos en campos clínicos, estamos sustituyendo muchas prácticas con pacientes. Para mejorar la seguridad del paciente, sobre todo, la estamos sustituyendo por simulación. Yo no veo y no creo que haya un retroceso, que la simulación va a ocupar una gran mayoría de horas de capacitación y horas, pues bueno, que van a ser sustituidas por hospitales, y que van a tener que hacer más centros de simulación porque están quedando cortos los centros de simulación. ¿Y hay riesgos? Por supuesto, hay riesgo de todo porque la simulación no sustituye a un paciente real, ¿no? Tampoco quiero yo decir que la simulación es la panacea, jamás, pero sí mejora muchas de las habilidades que nosotros tenemos que reforzar antes de estar frente a un paciente, pero ojo con esto, no significa que la inteligencia artificial, un simulador, la realidad virtual va a sustituir la educación y la capacitación que nosotros tenemos que tener cuando nos enfrentamos a un paciente real. Es un complemento. Es un complemento. Digo, ¿no? a final de cuentas te preparas y ¿para qué te preparas? Pues para hacerlo de forma real en el Así paciente. es. Yo, como dices tú, creo que es un tema complementario. Los nuevos programas o los programas actuales tendrán que tener la parte de simulación, la parte clínica, esas famosas rotaciones clínicas, y el tema de la relación con el paciente no se va a sustituir. Pero sí, a lo mejor yo lo veo igual que tú. El riesgo es decir, soy muy bueno en simulación y muy malo con el paciente. Algo está pasando. Completamente, Dani. Completamente. O utilizar mal las herramientas. Me ha tocado que con este boom de la inteligencia artificial quieren sustituir la comunicación médico-paciente y se han dado cuenta las personas que lo han tratado de hacer que no se puede sustituir. No podemos sustituir las emociones, las reacciones de un paciente o de un, podemos decirlo, actor o paciente simulado. No la podemos sustituir jamás por la inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación sería, ojo, con el objetivo que queremos lograr en los alumnos, y también primero hay que prepararnos, saber qué tecnologías hay emergentes en la educación para poderlas utilizar de forma correcta, Dani. ¿Cómo ves los retos para la simulación en México? Yo empezaría así por uno que evidentemente todos lo pensamos, el costo, ¿no? Porque siempre lo decimos, híjole, es que tener un centro de simulación es caro, es complicado. A lo mejor México, yo sé que va muy bien, pero hay cosas que todavía nos faltan, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Mira, yo veo muchísimos retos. O sea, veo muchos retos porque veo personas sin capacitación frente a los centros de simulación, y eso es algo peligroso porque los centros de simulación, como bien lo dices, son de alto costo. Entonces, el desconocimiento de la metodología, el desconocimiento de una buena administración de un centro de simulación puede traer muchas consecuencias importantes. La capacitación docente en simulación. Está bien que queramos nosotros hacer muchos programas de simulación, pero hay que capacitarnos todo el tiempo porque los alumnos no siempre son muy receptivos hacia estas tecnologías, ¿no? Entonces, hay que saber hacer contención, cómo poder resolver un problema importante cuando alguien nos diga, no quiero entrar a simulación o no estoy dispuesto a abrirme en un debriefing, ¿no? Entonces, la capacitación es otro de los retos importantes. Seguimos teniendo muchísimas limitaciones con algunas personas que no creen en la simulación. Hay que romper esos paradigmas que tenemos. El desconocimiento nos hace evidentemente caer más en ese tipo de situaciones. Y la otra es que también casarnos que la simulación viene a resolver todos los problemas de la educación que tenemos en medicina. Entonces ya no hay que ir a hospitales, mejor hay que mandarlos a simulación y se resuelve el problema porque ya no hay campos clínicos. Pero parecería increíble, ¿no? Que teniendo ahora simuladores y centros de simulación, haya personas que no quieran entrar al tema de simulación, pero como dices tú, es un tema también de apreciaciones personales, es un tema de educación, porque hay que encauzarlos al tema de la educación. Y yo creo que mencionaste algo súper importante. Quien esté al frente de un proyecto de simulación tiene que saber lo que está haciendo, porque si no, no solamente es la parte de lo que significa el no poder hacer un entrenamiento adecuado, sino hasta la parte económica, ¿no? O sea, los centros de simulaciones cuestan. Completamente, ¿no? Dani. Son muy costosos. Son muy costosos. Son muy bonitos, tienen un gran impacto, pero sin duda son los costos muy importantes. Entonces, para mí, la parte de la gestión sí tiene que ser algo fundamental para poderlos dirigir.
Qué bueno. Pues Ari, yo quiero aprovechar este espacio primero para felicitarte. Nosotros, o yo en lo personal, he tenido la posibilidad y la fortuna de estar en proyectos contigo. Estuvimos ahí en la parte de la sociedad, y felicitarte por no solamente por tu expertise, sino por el ánimo y el entusiasmo de siempre estar en esto. Sé que es un tema que te apasiona y que además te vamos a ver durante muchos años en esto. Y gracias, porque yo creo que ha sido parte de esta evolución que ha tenido la especialidad. Bien lo mencionabas tú, ha sido parte importante de los procesos de evaluación de los consejos, de los desarrollos de los centros de simulación, de juntar la simulación en las universidades, y felicidades por eso. No. Por eso te tenemos aquí con nosotros. No, pues muchas gracias. La verdad que para mí ha sido un honor primero estar en este proyecto, que conozco a Daniel, y bueno, es que dos personas que se están aplaudiendo es un poquito complicado. Pero yo creo que es muy válido también reconocer el trabajo de los demás. Es un gran trabajo el que estás haciendo ahorita, el podernos dar la palabra a personas que estamos trabajando con mucho entusiasmo en cualquier tema que ustedes gusten, pero estamos con muchísimo entusiasmo. Estoy muy orgullosa de los urgenciólogos que hemos tratado de hacer cada vez mejor las cosas, Dani. Y pues les agradecemos muchísimo a todos los que siguen, escuchan este programa, pues su atención que tienen en podernosla dar. Y pues bueno, solamente te deseo el mayor de los éxitos. Hombre, siempre. Al contrario, te agradecemos, y el éxito es gracias a ustedes que están con nosotros. Un último mensaje para la población o para los profesionales de la salud. A lo mejor a mí se me ocurriría, porque creo que ya sé lo que están pensando muchos de los que nos ven y nos escuchan. ¿Y yo cómo le hago para poder iniciar en donde yo estoy, un centro de simulación? ¿A quién me tengo que acercar? ¿Cómo le hago? A lo mejor puede ser que sea una pregunta muy genérica. Les voy a ayudar a muchos de los que están del otro lado. Pero también un mensaje que tú quisieras dar para a aquellos que quieren entrar a este mundo de simulación y aún no lo conocen, ¿no? Yo les voy a dar un mensaje, así como bien lo dice Dani, aquellos que todavía no entran como tal al mundo, pero quieren, ¿no?, empezar a incursionar como yo lo hice. Pues bueno, sin duda, no desanimarnos nunca, Dani. Prepararnos. No es un camino fácil, pero nunca ha sido un camino fácil nada, ¿no? Yo creo que no le voy a poner más flores a la simulación, porque todo tiene su esfuerzo y su sacrificio. Pero si queremos entrar en cualquiera de los mundos que quieran, para mí sin duda es la preparación. Se pueden acercar, pues bueno, a personas que ya tengamos algún tipo de experiencia en estos temas, ¿no?, para algún consejo, algo ya más en específico. Está la Red Nacional de Educadores en Simulación. Habemos más personas, no solamente somos urgenciólogos, ¿no? Porque claro, hay de todo. Si no, hay de todo también haciendo simulación, cirujanos maxilofaciales haciendo simulación. Entonces, es cuestión de conocer a las personas correctas en el momento correcto. Para poder empezar, ¿no?, a florecer. No, y aparte, pues tienes un equipo muy grande. Yo sé que tienes un equipo muy grande, muchos entusiastas, jóvenes, algunos, o sea, con poquito tiempo de recién egresados. Y qué bueno, porque ellos pues son los que van a ser el futuro de este Completamente, tema, ¿no? Dani. Ari, cualquiera que quisiera pues seguirte en tus redes sociales, si nos las puedes decir para que podamos estar en contacto, las que tengas, no te preocupes, no tienen que ser todas. Sí, pues en LinkedIn estoy como Ariana Cerona Pipilhuasco. Ya por el Pipilhuasco seguramente me van a identificar. Okay. Y en Facebook, Instagram, estoy como Metamedics. Finalmente ese tipo de redes es un poquito más educativas. Hablo mucho de simulación, de algunos tips que podemos tener en simulación. Ahí está, entonces también incursionaste ya en este tema de los... Sin duda alguna. Así que no puedes decir que no eres parte de estas herramientas. Muy bien, pues doctora Ari Cerón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, gracias. Agradecerles a ustedes, y también los invitamos a que nos pongan sus comentarios ahí, cuáles han sido sus experiencias que ellos han tenido. Sabemos que nos ven, nos escuchan urgenciólogos, pero no solo urgenciólogos, otras especialidades. O inclusive muchas de las personas, de los chicos de pregrado, los estudiantes, ¿cuáles han sido sus experiencias que han tenido en centros, buenas o malas? Porque es bueno saberlas. Así es, Dani, ¿no? Así es. Y algo que sí creo que estamos muy convencidos es de que la simulación es un tema que puede marcar la diferencia en el entrenamiento de una persona, que, como bien lo dijiste, educación y tecnología y simulación en general potencializa el éxito en lo que podamos hacer, por lo menos en esta parte de medicina. Sin duda, Dani. Todo lo que has dicho, la verdad, solamente es sumar a lo que tú dices, pero voy sobre la misma línea que tú ahorita estás mencionando.
nunca dejar una con mayor importancia y restarle a la otra. Todas son finalmente hacia el mismo camino y hay que prepararnos, Dani. Sí, eso es súper importante. Y vienen muchos retos más para el futuro. Sí, ya mejor no hay que hablar del futuro, Dani. Mejor no. Pues tienes razón. Solo el hoy. Solo el hoy. Pues les agradecemos a todos. Ari, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos a ustedes por seguirnos en este podcast. Recuerden, Crítico 24/7, un podcast dirigido a los profesionales de la salud y la comunidad en general. Hoy fue un súper tema. Pudimos hablar muy importante de esto. Era muy necesario el tener esta conversación. Creo que es un tema que marca mucho la pauta también y tenía mucho interés en la comunidad de salud por poderlo hacer. Así que bueno, pues les invitamos a que sigan este podcast a través de nuestras plataformas, canal de YouTube, Spotify. Les pedimos que nos evalúen, nos sigan, les den like y también, por supuesto, si alguien tiene alguna propuesta de algún tema que ustedes quisieran que tocáramos aquí, bienvenidos. Estamos abiertos a sus comentarios y a sus calificaciones. Pues les agradecemos mucho a ustedes. Y pues nos vemos en el siguiente episodio de Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Hasta luego. Gracias.